¿Quién no ha oído hablar al menos de pasada del rey David del Antiguo Testamento, que mató al gigante filisteo Goliat y más tarde expandió el antiguo reino de Israel hasta convertirlo en una gran nación centrada en Jerusalén? Uno puede tener distintas actitudes hacia el Antiguo Testamento, pero invariablemente quiere saber qué sabe de la historia del rey David. Aparte de los textos de la Biblia, ¿existe alguna información sobre David? ¿Hay datos objetivos sobre el reinado de este gobernante legendario, teniendo en cuenta la investigación arqueológica? Tampoco se sabe con exactitud cuándo reinó el rey. El reinado de David se fecha convencionalmente en torno a 1962 a.C. Sin embargo, los años exactos del reinado de David se desconocen y son objeto de debate entre los eruditos. Si juzgamos por la Biblia, y las descripciones de la vida del rey David aparecen solo en los textos del Antiguo Testamento, si tomamos de los textos condicionalmente cercanos al período de su supuesto reinado del rey, no se conocen pocos detalles sobre él. David era el hijo menor de un hombre llamado Jesé. Fue elegido por Dios para ser el futuro rey de Israel a una edad temprana. En la época en que David era joven, Israel, según las Escrituras, estaba gobernado por un rey llamado Saúl, y el país estaba a menudo en guerra con un pueblo llamado los filisteos. David se distinguió cuando, durante una batalla contra los filisteos, mató a un poderoso guerrero llamado Goliat lanzándole una piedra. Cuando el filisteo empezó a acercarse para atacarlo, David corrió rápidamente a la fila de soldados para salir a su encuentro. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la arrojó con su honda, golpeando al filisteo en la frente. La piedra le dio en la frente, y cayó rostro en tierra. 1 Reyes 5:48 de la tarde menos 49. Cuando el filisteo empezó a acercarse para atacarlo, David corrió rápidamente a la fila de soldados para salir a su encuentro. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la arrojó con su honda, golpeando al filisteo en la frente. La piedra le dio en la frente, y cayó rostro en tierra. 1 Reyes 5:48 de la tarde menos 49. Después de eso, según los textos hebreos del Antiguo Testamento, David ascendió rápidamente de rango y se acercó al autoritario rey, dirigiendo ejércitos a las órdenes de Saúl, matando a numerosos enemigos. Finalmente, Saúl ofreció a David una de sus hijas, Melchol, como esposa, y David aceptó. A medida que crecía la fama de David, aumentaba la tensión entre él y Saúl. Saúl temía que David usurpara su trono, aunque Jonatán, el hijo mayor de Saúl, se hizo amigo de David y trató de convencer a su padre de que David no era una amenaza. Saúl decidió finalmente matar a David. David huyó y se refugió con un rey filisteo llamado Anco. David se ofreció a luchar contra los israelitas del lado de Anco, pero fue rechazado porque los otros reyes filisteos se sentían incómodos con la idea de David en sus posiciones de batalla. Después de que Saúl y varios de sus hijos, entre ellos Jonatán, murieran luchando contra el ejército filisteo, David salió del exilio e intentó establecer su reino sobre Israel. David pasó varios años en Hebrón, a unos 32 kilómetros al sur de Jerusalén, donde luchó contra los supervivientes de la casa de Saúl en una guerra civil. Al final David venció y se convirtió en rey de todo Israel. Así lo declara la Biblia. Después de convertirse en rey, David expandió el territorio de Israel, conquistando varias ciudades, entre ellas Jerusalén, la ciudad que más tarde convertiría en su capital. A medida que el reino de David crecía, acumulaba más riqueza y más esposas y concubinas. David emerge como un hombre con un profundo defecto de personalidad. Era un Don Juan, así lo afirma Daniel Bodi, profesor de la Universidad de la Sorbona de París que trabaja en el Departamento de Historia de las Religiones y ha publicado una obra sobre el rey David. Estas inclinaciones eventualmente llevaron a David a un desacuerdo con Dios. David estaba en la azotea de uno de sus palacios cuando vio bañándose a una hermosa mujer llamada Betsabé.
estaba casada con Urías el hitita, un soldado que había luchado en el ejército del rey David. Eso no detuvo a David, y envió mensajeros a buscarla. Betsabé quedó embarazada de David. David contribuyó al asesinato de Urías cuando luchó contra un grupo llamado los amonitas. El rey escribió una carta a uno de sus comandantes diciéndole que pon a Urías al frente, donde será la batalla más encarnizada, y arrójalo allí, que lo maten. 2 Reyes 11:14 de la mañana -15. El resto del reinado de David estuvo lleno de peligros. El primer hijo de David y Betsabé murió, aunque su segundo hijo, Salomón, sobrevivió y más tarde se convirtió en el ilustre rey de Israel. Las pruebas arqueológicas de la existencia del rey David son limitadas y muchas de ellas contradictorias. Probablemente la prueba más importante relacionada con el rey David es la conocida como Estela de Tel Dan, que es una antigua piedra con inscripciones descubierta en 1993. Las inscripciones se conservan parcialmente y cuentan cómo el gobernante de Damasco arameo derrotó a un rey de Israel llamado Joram y a un rey de Judá llamado Ahasi, ambos miembros de la casa de David.